Inna creció sin su madre. Ella se fue cuando la niña era solo un bebé, por lo que Inna no recordaba a su madre en absoluto. Sin embargo, a veces aparecían algunas imágenes vagas. No es de extrañar que la joven muriera de un ataque al corazón en el pasado. Cuando Inna se hizo mayor, descubrió que los médicos le habían prohibido a su madre dar a luz, pues nunca sobreviviría al embarazo. A pesar de esto, ella deseaba desesperadamente tener un hijo. Al principio, a pesar de las advertencias de los médicos, el embarazo y el parto fueron bien, casi sin problemas. Pero más tarde, la enfermedad se cobró su precio y el estado de la joven comenzó a deteriorarse bruscamente. Los médicos intentaron ayudar, pero no pudieron hacer nada. En general, Inna se quedó sin su madre a los 4 años. Su padre debió haberlo pasado muy mal. No solo perdió a su amada esposa, sino que se quedó con una niña pequeña en brazos. Los abuelos estaban lejos, y él tenía un puesto directivo en la fábrica, un trabajo exigente que requería la máxima implicación, incluidos turnos de noche y constantes retrasos. Desesperado y en parte por añoranza, el padre de Inna se volvió a casar. Al principio, Svetlana demostró ser una maravillosa anfitriona, una madrastra ideal para su joven hija. Pasaba mucho tiempo con la niña, la sacaba a pasear y la vestía con bonitos vestidos. Inna se encariñó mucho con su madrastra, creyendo que Svetlana también la quería. Luego nació Sasha, el hermano de Inna. Ella recordaba lo feliz que se sintió al verlo nacer y cómo observaba el vientre de Svetlana crecer, eligiendo ropa para el bebé junto con su madrastra. Desde ese momento la atención del padre y la madrastra fue exclusivamente para el nuevo bebé. Inna pasó inmediatamente a un segundo plano, lo que fue muy notorio y doloroso para ella. Al principio, la niña se esforzó mucho por ganarse la amabilidad de los adultos, pero nada funcionaba. Parecía que el padre había dejado de preocuparse por ella, y Svetlana solo la veía como una molestia. Poco a poco, esto se convirtió en la norma. Inna creció recibiendo solo reproches y comentarios de sus padres. Rara vez le compraban cosas nuevas porque Sasha practicaba hockey, un deporte muy caro. Sus problemas no preocupaban a nadie, y si tartamudeaba por querer algo, los adultos la sermoneaban sobre los peligros del egoísmo adolescente y el limitado presupuesto familiar. No somos ricos, deberías usar el teléfono viejo, aún funciona, decía Svetlana, aunque la cámara estaba rota. Eso significa que deberías tener más cuidado con tus cosas. Inna se dio cuenta de que ambos querían que ella creciera y se fuera lo antes posible, pues era como una quinta rueda, innecesaria e irritante en su casa. Sasha, un hermano mimado, veía a su hermana como una persona de segunda clase, reflejando el comportamiento indiferente de sus padres. El contraste dolía profundamente a Inna. Al final del 9º curso, la niña aceptó plenamente la situación y se reconcilió con ella. Decidió trabajar y alquilar un piso para alejarse de sus parientes, que eran una carga para ella. Inna soñaba con ser médico. Desde que entendió cómo había muerto su madre, sabía de primera mano lo duro que era crecer siendo huérfana. Decidió desde niña que sería ella quien salvaría a otros niños y niñas de ese destino. Ayudar aunque solo sea a una persona significaba que no todo era en vano. Sin embargo, se dio cuenta de que no podría ir a la universidad inmediatamente después de terminar el colegio. Su madrastra le dejó claro que nadie la apoyaría durante tanto tiempo. No iba a apoyarla durante tanto tiempo. Y su padre empezó a hablar cada vez más a menudo de esta situación. Así que Inna ingresó a la facultad de medicina local. No tuvo problemas con sus estudios, siempre le fue bien, y se graduó con honores. Obtuvo su diploma y se mudó de su ciudad natal al gran centro regional, la capital de la región. En primer lugar, allí era más fácil conseguir trabajo, y en segundo lugar, quería vivir en un lugar lejos de sus padres. No les tenía aversión ni rencor, solo pensaba que sería mejor para todos. En la despedida, su madrastra le advirtió que no podrían ayudarla, como si Inna no se diera cuenta por sí misma. Ahora hay tutores en la escuela. Además de hockey, muchas inversiones. Hay que hacer reparaciones. ¿Entiendes?
Si fuéramos ricos sería otra cosa, pero estamos en una situación difícil. Tendrás que depender de ti misma. Encuentra un buen trabajo. No te arruines en la ciudad. En todo caso, no nos haremos cargo de tu hijo. Inna solo sonrió ante estas palabras, porque tenía otros planes para su vida. Quería trabajar y estudiar al mismo tiempo, primero convertirse en médica, y luego pensar en tener hijos. Por supuesto, Inna soñaba con tener su propia familia. Se veía a sí misma como madre en el futuro, quizás incluso madre de muchos hijos, con un esposo cariñoso y comprensivo a su lado. Imaginaba un piso amplio y acogedor. Quería cuidar de alguien y recibir a cambio cariño y atención. Solo quería dejar de sentirse sola y no necesitada por nadie. Pero sabía que todo esto estaba en un futuro lejano. Por ahora, se concentraría en el trabajo y los estudios. Inna consiguió un trabajo como enfermera en una clínica privada. El salario era suficiente para vivir, alquilar un pequeño piso y ahorrar algo de dinero. Tuvo suerte, ya que uno de sus antiguos profesores conocía al dueño del centro médico y la recomendó como una de sus mejores alumnas. Inna se fue acostumbrando poco a poco a la gran ciudad y a la vida independiente. Nadie le decía lo que podía o no podía coger de la nevera. Nadie la miraba con irritación y resentimiento. Era como si se hubiera quitado un peso de encima. Había soñado con este momento durante mucho tiempo, pero no se había imaginado lo aliviada que se sentiría y cómo parecería que nada era imposible para ella. Sentía que todos los caminos estaban abiertos y que tenía alas a sus espaldas. Hizo nuevas amigas, colegas, jóvenes enfermeras, y encontraba su nueva vida interesante y emocionante. Durante mucho tiempo, la vida de Inna consistía solo en la escuela y el hogar, donde llevaba una existencia poco generosa. Cuando estaba a punto de ingresar a la Academia de Medicina, Inna se dio cuenta de que sería muy duro. Lo más probable era que tuviera que dejar su trabajo favorito y encontrar algo con un horario más flexible, lo que significaría una gran pérdida de ingresos. Los estudiantes de la Academia de Medicina no tienen muchas oportunidades de trabajar a tiempo parcial, lo que implica la necesidad de reunir una gran suma de dinero para vivir durante sus estudios. Por eso, la joven abrió una cuenta bancaria en la que cada mes transfería una parte importante de su sueldo. Sus amigos la invitaban a viajar, y aunque quería ver el mundo, Inna tenía una meta y se concentraba en alcanzarla. Inna tenía una meta, y la chica iba a por ella. Entonces, Eugene entró en la vida de Inna, y de repente se olvidó de sus planes, abrumada por los fuertes sentimientos que desarrolló hacia él. Inna lo conoció en un bar. Habían ido antes del fin de semana para escuchar música, charlar y reír. ¿Qué había que esconder? Era una oportunidad para conocer a alguien, coquetear un poco y atraer la atención de algunos hombres, algo que siempre animaba a las amigas de Inna, que ya estaban pensando en casarse. Pero ella no quería nada serio. Recordaba su meta y las relaciones, y mucho menos la vida familiar, no entraban en sus planes. Inna pensaba que su mente prevalecía sobre su corazón, y sinceramente creía que era así, hasta que conoció a Eugene aquella noche en el bar. Mientras estaba describiendo a un conocido suyo y contando historias tan divertidas que toda la atención de Inna estaba en ella. Lenka, su amiga, era toda una contadora de historias. De repente, Inna sintió un ligero toque en el hombro desde atrás. La chica se dio la vuelta y se encontró con la mirada de unos hermosos ojos grises, llenos de admiración e interés. Esperaba que fuera Eugene, aunque en ese momento no sabía su nombre. Era un joven alto, de ojos grises, elegante y con estilo, con una figura atlética, una encantadora sonrisa y rasgos faciales perfectos. Alguien que podría protagonizar fácilmente una película. «Buenas noches», dijo el chico un poco avergonzado, mientras le ofrecía una rosa, una flor roja brillante envuelta en mica. Inna se enteró de que Eugene la había estado mirando largo rato antes de acercarse, observándola cada vez con más interés. Finalmente, había salido del bar, caminó hasta el paseo marítimo y compró la flor. Fue un largo camino de ida y vuelta,
y además tenía prisa, por miedo a que durante su ausencia la bella desconocida desapareciera. Ina, dijo el joven en nombre de la bella dama. Inna no podía creer que un hombre tan guapo se fijara en ella. Sabía que tenía buen aspecto, pero al mismo tiempo el bar estaba lleno de chicas mucho más guapas que ella. Eugene se le acercó con la misma flor que tanto esfuerzo le había costado conseguir. Esa noche se fueron juntos. Lenka, siempre vigilante, le pidió a Inna que la llamara cuando llegara a casa, para asegurarse de que estaba bien. Inna sonrió. Era muy agradable sentir que alguien se preocupa por ti, y no solo una amiga, sino también un chico tan guapo y espectacular. Tuvieron una velada maravillosa, paseando por la ciudad hasta la mañana. Se conocieron, hablaron y rieron. Resultó que Eugene no era mucho mayor que Ina, pero ya tenía su propio negocio, una pequeña tienda de repuestos de coches. Más tarde, se supo que el tío de Eugene le había regalado la tienda y supervisaba a su sobrino, ayudándolo a mantenerse a flote. Que Eugene había logrado todo por su cuenta. Tal vez solo quería pensar así, pensando que ese era el toque final y muy armonioso a su imagen de príncipe en caballo blanco. Eugene colmó a Ina de cumplidos, algo que la muchacha nunca había oído antes en su propia dirección, lo que la dejó mareada. Eres una muchacha muy hermosa. Te admiré toda la noche, pero no me atrevía a acercarme a ti de inmediato, dijo Eugene, apretando suavemente la mano de Ina, temeroso de que me alejaras de ti, pero luego me di cuenta de que no podía esperar más. No quería dejarte marchar. Sus ojos miraban a Inna de una manera que la hacía sentirse la chica más bella del mundo, única, irrepetible, la mejor. Inna nunca se había sentido tan necesitada. Parecía que su sola presencia hacía feliz a Eugene. Por supuesto, Inna aceptó que Eugene la acompañara a casa, y ni siquiera le importó que él le pidiera quedarse hasta tarde. Pronto estaban viviendo juntos en el piso que Inna había alquilado. Eugene se mudó de la casa de sus padres. Eran muy felices juntos. Ina por fin se preocupaba por alguien y se sentía cuidada a cambio. Todo era como ella había soñado. Eugene se ganaba bien la vida y le gustaba pedir comida en un restaurante o invitar a su amada a un café. Le encantaban las sorpresas. Era un hombre que hacía que cada día fuera una celebración. Siempre le regalaba algo. Un día le regaló unos pendientes y una pulsera con incrustaciones de turquesa, porque el color de las piedras le parecía inusualmente parecido al tono de los ojos de Ina. A ella, por supuesto, le encantó. Nunca se había sentido tan necesitada y amada. Había inconvenientes, por supuesto. Cocinar, fregar el suelo, lavar la cocina y organizar el día. Todo corría a cargo de Ina. Ahora tenía que cuidar no solo de sí misma, sino también de Eugene. Pero él era un hombre, después de todo, y ella pensaba que era responsabilidad de una mujer ocuparse de las tareas domésticas. Eugene la mantenía, trabajaba mucho y daba color a la rutina, haciendo la vida más brillante e interesante. También es importante. Lo principal es que Eugene quería a Ina como probablemente nadie la volvería a querer. A menudo hablaba de ello directamente, y no era tímido como muchos otros hombres. Confesaba su amor a Ina todos los días, le hacía regalos y la miraba con esa mirada suya tan especial, y la sorprendía. Y de repente, Ina quedó embarazada. No pensaba ser madre todavía. Pensaba ingresar en la academia de medicina, estudiar, y de repente pasa esto. Eugene se enteró de la noticia y se alegró. Abrazó a Ina y la dio vueltas alrededor de la habitación. Es una gran felicidad, dijo, mirándola con ojos brillantes. Piénsalo, vamos a tener un hijo. Seré un gran padre y un gran ejemplo para nuestro hijo. Aún no sabemos a quién tendremos. Primero tendremos un hijo, luego otro, luego un tercero, una hija. Ina sonrió. Todas sus dudas desaparecieron junto a Eugene. Estaba feliz por el embarazo. Pero al principio, la noticia la asustó y le planteó muchas preguntas. ¿Qué pasará con el ingreso, con los estudios en la Academia de Medicina? Y lo más importante, la familia y los hijos. Ya te ganas bien la vida como enfermera, pero tienes que imaginar cuánto tiempo y esfuerzo te llevaría seguir avanzando.
Eugene le dijo a Inna que ya era hora de tener hijos y formar una familia, y de alguna manera ella estuvo de acuerdo con él. En realidad, quería estar de acuerdo con él. Incluso se sintió aliviada de que ahora no tendría que pensar en ingresar a la academia y compaginar trabajos. Eugene e Inna se casaron. La boda fue bastante modesta. Jóvenes y los padres del novio se sentaron en un restaurante. El padre y la madre de Inna no vinieron. Tenían que acompañar a Sasha en su próximo viaje a una competición y no podían perderse ese gran evento. Ella no formaba parte de la familia, sino que estaba sola. Es una pena, pensaba Inna, pero con Eugene a su lado, nada daba miedo. Confiaba completamente en él. Se mudaron a un piso nuevo, grande y luminoso, en un barrio prestigioso. Otro sueño de Inna se hizo realidad. Este piso fue heredado por Eugene de sus padres, quienes no permitieron que su hijo viviera en él hasta que se casara. Una vez que Eugene se convirtió en marido y tuvo su propia familia, estaba listo para mudarse a un piso independiente. Sin embargo, el piso necesitaba reparaciones, y fue Inna quien encontró el dinero para realizarlas. Fueron sus ahorros, el dinero que había reunido para sus estudios, que ahora se habían pospuesto indefinidamente. Y con el bebé en camino, quería traerlo a un hogar bonito y listo para vivir. Eres muy lista al haber ahorrado dinero, admiró Eugene. Ahora tengo muchos problemas con la tienda. El beneficio es pequeño, todo se va en volumen de negocios. Ahora eres la salvadora de nuestra familia. Vamos a renovar el local desde los cimientos. Inna estaba realmente feliz de poder contribuir a su nido familiar. Incluso se sentía orgullosa de ello. Aunque estaba acostumbrada a tener un fondo de emergencia, ahora había gastado el dinero, pero se sentía tranquila y confiada porque Eugene estaba allí. Él la quería a ella y al bebé por nacer. Eugene era muy fuerte y fiable, cuidaría de ellos. Artyom nació. Inna tomó al bebé en brazos por primera vez y sintió una oleada de sentimientos tan fuertes que nunca antes había conocido. El padre de Inna la felicitó por teléfono, de manera bastante seca. Svetlana solo le envió un mensaje de felicitación. Ninguno de los dos estaba interesado en el pequeño Artyom. Claro, Sasha había entrado en la universidad, y no en cualquier universidad, sino en nuestro orgullo. No les interesaba la vida de Inna, quien había dado a luz. Para ellos, no era nada especial, y la nueva mamá no contaba con su apoyo. Sin embargo, la reacción de Eugene ante el bebé desconcertó a Inna. Al recibir el alta, el joven padre se comportó perfectamente, mirando con cariño al bebé y haciéndose fotos con Artyom. Pero, en casa, Eugene parecía tener miedo o asco del bebé, y el llanto del niño solo lo irritaba, algo evidente por la expresión de su cara. Para que su marido compartiera su emoción por el bebé, Inna intentó hablarle de los logros de su hijo. Cómo sonreía, se daba la vuelta, se sentaba y crecía. Pero Eugene siempre escuchaba con media oreja, sin mostrar verdadero interés. Eugene comenzó a venir a casa con menos frecuencia tras el nacimiento de su hijo, y dejó de disimular sus salidas nocturnas con amigos a bares y clubes. Volvía tarde, oliendo a cigarrillos y a perfume ajeno, a veces sin siquiera quitarse el brazalete de la discoteca. Lo más doloroso era que ahora Eugene la miraba de otra manera, como si ya no tuviera interés en ella. Inna se dio cuenta de que estaba molestando a su marido, y eso le dolía profundamente. Inna sabía que el parto y la maternidad la habían cambiado. La falta de sueño, las hormonas, el cansancio constante, el pelo deslucido y los kilos de más. Pero consideraba que era un pequeño precio a pagar por la felicidad de ser madre. Inna esperaba que todo cambiara cuando Artyom creciera, pensando que los hijos suelen acercar a los padres. Sin embargo, aunque Inna intentó involucrar a su marido en el cuidado del niño, Eugene seguía indiferente. Estaba cansado de trabajar todo el día y se resentía de tener que cuidar del niño. Quiero ver la televisión en paz, y tú me persigues para salir con él todo el día, le decía Eugene cuando Inna le pedía que saliera a pasear con Tayoma. Inna solo suspiraba,
y salía con el niño. Hasta se alegraba de ello, pero deseaba mucho que su marido pudiera disfrutar de esos momentos tanto como ella. Se sintió muy decepcionada cuando el niño creció y empezó a ir a la guardería. Ina volvió a trabajar, lo que le hizo muy feliz, pero resultó que no podía mantener su antiguo trabajo. Su hijo empezaba a enfermar a menudo, y ella tenía que coger bajas por enfermedad constantemente, algo que no era viable en una clínica privada. Si fuera autónoma, podría encontrar fácilmente el tiempo para tomar unos días de baja, pero no quiso involucrarse en ese tipo de trabajo. Eugene decía que el cuidado del niño era responsabilidad de la mujer y que él, como hombre, era el sostén de la familia. No es asunto mío limpiarle los mocos al bebé, decía. Así que Inna tuvo que dejar su trabajo y buscar uno como enfermera en un hospital con un horario más flexible. Aunque el sueldo era una miseria, intentó aceptar la situación como una dificultad temporal. La vida familiar resultó ser mucho más complicada de lo que había imaginado. El cuidado del niño y las tareas domésticas recaían sobre los hombros de Ina, mientras Eugene seguía trabajando y ganando buen dinero. Pero su vida cambió poco con el nacimiento de su hijo. Seguía reuniéndose con amigos, viajando al mar o yendo de acampada, mientras se distanciaba cada vez más de Ina, a quien veía como una extraña y aburrida con sus eternos asuntos y problemas domésticos. Eugene casi no prestaba atención a Tioma, y el niño seguía irritándole. Ina seguía esperando ver algún sentimiento paternal en su marido, pero estaba claro que probablemente era demasiado pronto para que se convirtiera en padre. Eugene se veía a sí mismo como cualquier cosa menos un padre de familia ejemplar. Las preocupaciones y los asuntos domésticos le deprimían, y no lo intentaba ocultar. Cuando Tioma cumplió 5 años, el padre de Inna murió. Aunque hacía mucho tiempo que la relación entre Inna y sus padres se había vuelto distante, ella sentía una aguda añoranza por su ser querido. Aún tenía la esperanza de que, tarde o temprano, ella y su padre volvieran a estar tan unidos como en su primera infancia. Tal vez más tarde, cuando Sasha creciera y se independizara. Inna lloraba por su padre y por la relación no realizada que podría haberse reparado en el futuro. Eugene, en esta ocasión, intentó apoyar a su mujer, la consoló y no dudó en recordarle cómo su padre la había tratado cuando se casó con Svetlana. 6 meses después, cuando llegó el asunto de la herencia, Svetlana descubrió algo desagradable. De alguna manera, había conseguido que el piso siguiera a su nombre y al de su hijo, algo que parecía poco probable que hubiera logrado de manera legal. Sin embargo, según los documentos, que resultaron estar en regla, Svetlana y Alexander eran los únicos propietarios del piso. Fue un duro golpe para Ina, que había contado con al menos una parte del piso. Ahora se encontraba sin su propio rincón. Por suerte, Ina tenía un piso espacioso, cómodo y luminoso, con una reforma estupenda. Tenían un techo sobre sus cabezas, lo que seguramente tranquilizaba la conciencia de Maja. Imagina a Svetlana justificándose ante una amiga. Tengo derecho a quedarme aquí como única ama. Inca, una zorra, tiene un buen trabajo en la ciudad, se casó bien y se olvidó de su padre. ¿Acaso tiene el más mínimo derecho a reclamar este piso? ¿Ha invertido un penique aquí? Ina, aunque rugía y exhalaba, soportaba el aburrimiento de Eugene, quien, por supuesto, no estaba contento con esta situación. Ella ya tenía suficientes problemas en su vida sin las complicaciones añadidas por Svetlana. El trabajo era bastante duro, físicamente exigente y mal pagado. Tioma, que estaba constantemente enfermo, obligaba a Ina a congraciarse con sus jefes cada vez que tenía que coger la baja por enfermedad. Y lo peor de todo, las relaciones con Eugene se estaban enfriando cada vez más. Para intentar despertar sentimientos en Eugene, Ina cuidaba de sí misma, iba al gimnasio, renovaba su vestuario y leía muchos artículos sobre psicología familiar. Intentaba hablar con Eugene de temas interesantes y proponía algún entretenimiento para los dos, pero todo era en vano. Eugene se había convertido en un extraño, frío e indiferente.
aunque estaba satisfecho con una esposa sumisa que hacía todo, limpiaba, cocinaba y cuidaba del niño. No hacía ningún esfuerzo por involucrarse en la vida familiar. Desde fuera, Eugene parecía un hombre de familia ideal, lo que favorecía el desarrollo de su empresa y la disposición de los socios para hacer negocios con él. Sin embargo, dentro de casa, no mostraba suficiente interés en su familia. Ina se dio cuenta de que él tampoco la veía como la chica más guapa del mundo que alguna vez había sido para él. Ina intentó muchas veces hablar con su marido de manera sincera y franca, esperando que alguna vez la escuchara. Parecía que deberían entenderse, pero cada conversación terminaba en un escándalo. Eugene la acusaba de violar su libertad y exigía simpatía, recordándole que él mantenía a toda la familia y que vivían en su piso. Después de estas conversaciones, Inna se sentía inútil y culpable de todo. Eugene podía ser persuasivo, y eso la asustaba. La vida familiar se desmoronaba ante sus ojos, y Eugene se estaba convirtiendo en una persona completamente diferente, aunque siempre había sido algo irresponsable, pero encantador. Todos los intentos de Inna por remediar la situación solo empeoraban las cosas. Entonces ocurrió algo que Inna no pudo soportar. Un viernes por la tarde, la mujer se apresuró a ir a la tienda después del trabajo. Tenía que comprar víveres antes de recoger a Tioma de la guardería. Mientras caminaba por el centro comercial, pasando por la sección de ultramarinos, se vio reflejada en los escaparates. Lo que vio fue a una mujer torturada por la vida, con la cabeza dándole vueltas pensando en qué cocinar para la cena. Una mujer de piel grisácea, con un bulto despeinado en la cabeza, ropa holgada diseñada para ocultar los kilos de más que aún no querían desaparecer. Pero la mujer seguía esperando que algo cambiara, que la vida se volviera más fácil, mejor, más agradable. Tioma está creciendo. Pronto tendrá más tiempo para dedicarse a sí misma. Ina se cruzaba de vez en cuando con parejas de enamorados, chicas jóvenes, tan arregladas que se notaba el esmero en prepararse para una cita. Los chicos las miraban con ojos cariñosos, las abrazaban tiernamente. Érase una vez. Alguien también la miró así. Eugene también la miraba así. Alguien los admiraba como pareja. Tal vez eran una hermosa pareja. Eso fue hace mucho tiempo, y de repente, una camisa familiar apareció en la planta baja. Un delicado tono melocotón, la camisa favorita de su marido. Ina la miró de cerca y no pudo contener un suspiro. Sí, su marido bajaba las escaleras con esa camisa favorita, abrazado apasionadamente a la cintura de una alta y esbelta rubia, risueña y acurrucada contra él. Eugene la miraba con esa característica mirada enamorada, y de vez en cuando, con un gesto de ternura, apartaba 5 largos cabellos de la cara de su bella acompañante. Ina lo siguió durante algún tiempo por el primer piso. No levantaban la vista y no se dieron cuenta de su presencia. La rubia y Eugene desaparecieron en un caro restaurante italiano dentro del centro comercial, y Inna los perdió de vista. Bueno, ya había aprendido mucho. Inna se hundió sin fuerzas en uno de los bancos cercanos a la escalera mecánica. Eugene la estaba engañando. Ya había tenido sospechas antes, pero siempre se había convencido a sí misma de que su marido realmente pasaba mucho tiempo con sus compañeros. Incluso había aceptado la idea de que los hombres necesitan socializar en una compañía puramente masculina. Pero la chica rubia definitivamente no era una amiga de Eugene. Su intimidad era elocuente en los gestos y miradas de la pareja. Esa noche, cuando Eugene llegó a casa y ella estaba profundamente dormida, Ina pensó durante mucho tiempo si debía enfrentar la situación o no, pero luego se dio cuenta de que no podía hacerlo de otra manera. Necesitaba claridad. Necesitaba la verdad. Mejor eso que la ignorancia. Eugene ni siquiera intentó negarlo. Escuchó tranquilamente a su mujer, mientras ella hablaba con la voz temblorosa y las piernas dobladas por la angustia. «Está bien», dijo finalmente Eugene, cuando Ina dejó de hablar. «No tengo que dar explicaciones. Sí, tengo una mujer. Estoy enamorado de ella, tanto que las palabras no pueden describirlo. Y ya sabes, anticipándome a tu indignación, te diré que todos tienen derecho a estar enamorados.
Somos seres humanos, nunca somos propiedad del otro. Inna se hundió lentamente en el sofá. Ya sabía sobre la amante de su marido, sí. Pero su confianza en sí mismo y su aparente sentido de la justicia propia no desalentaban ni la vergüenza ni el sentimiento de traición. Eugene habló mucho esa noche, poniendo a su mujer por delante del hecho de que sí, tiene una mujer a la que ama. Una mujer guapa e interesante con la que puede hablar de algo más que de las facturas y el bebé. Eugene la quiere de verdad. Planean vivir juntos en este mismo piso. La mudanza tendrá lugar dentro de un mes, después del divorcio, porque esta señora espera un bebé de Eugene, y hay que hacer algo. ¿Y nosotros? Preguntó Ina sin saber qué hacer. La cabeza le daba vueltas por la nueva información. No solo Eugene tiene una amante, sino que además está embarazada y se va a mudar a este piso. Un piso en el que Inna se gastó todos sus ahorros en la reforma. El piso que consideraba suyo, donde Tioma nació y se crió. Él ama su habitación. ¿Qué hay de nosotros?, repetía Inna en su mente. Alquilarás un piso. Yo pagaré la pensión alimenticia a Tayoma. Por supuesto, dijo Eugene, como si fuera lo más natural del mundo. Ina sabía que su marido mostraría oficialmente el mínimo beneficio, lo que resultaría en una pensión alimenticia irrisoria. Ina no podía trabajar normalmente. Tenía que estar de baja todo el tiempo, y Eugene lo sabía. No voy a echarte ahora mismo, resumió Eugene. No soy tan monstruo como intentas hacerme parecer. Encontrarás un piso, te ayudaré a mudarte. Todo irá bien. Pero Ina sentía que la vida era dura para ella, y no podía imaginar cómo iba a sobrellevar todo esto. Las perspectivas en su cabeza eran las más sombrías. Ina se sentía tan sola, tan débil e indefensa, y una vez más, sentía que nadie la necesitaba, salvo que ahora no solo era responsable de sí misma, sino también de Tioma. Se veía a sí misma como una madre terrible, incapaz de proporcionar a su hijo todo lo que necesitaba. ¿Qué podía hacer ella? Empezó a buscar un piso adecuado, pero no podía hacer nada con su sueldo. Eugene ya casi no estaba en casa. Vivía con su amante, y a veces llamaba para preguntar cómo iba la búsqueda de un nuevo piso. Desesperada, Inna decidió recurrir a un último recurso. El día anterior le había sucedido algo insólito. La habían ingresado en el hospital regional donde llevaban a los pacientes de algunos pueblos, y había una anciana tumbada en el servicio de cardiología. La anciana, demacrada, estaba en la 9ª década de su vida. Y por supuesto, tenía importantes problemas de corazón. Todo indicaba que no le quedaba mucho tiempo de vida. Nadie visitaba a la anciana. Otros pacientes al menos recibían visitas de sus familiares de vez en cuando. Inna se compadecía de ella, le daba algo de comer o charlaba con ella. Para la anciana solitaria, hablar con Inna era especialmente agradable y valioso. Inna pronto se enteró de que Anna Matveyevna había tenido una vez una familia numerosa. 2 hijas, 2 hijos y un marido querido. Pero luego el destino empezó a asestarle golpe tras golpe. Al principio, su marido murió joven, no cuidaba su salud y trabajaba duro. Luego, su hijo mayor, que eligió la profesión militar, sufrió problemas y murió en servicio. Su hermano murió ahogado. La hija mayor se casó con un extranjero y se marchó. Y aunque al principio preguntaba por su madre, luego se olvidó por completo de su familia. La hija menor murió en un accidente y no se pudo salvar al bebé que llevaba. Así, de una gran familia de 4 hijos, Anna Matveyevna se quedó sin nadie. Anna Matveyevna le contó a Inna su trágica historia, y Inna miró a la anciana con otros ojos. Hablaba a menudo con ella, y pronto la anciana supo mucho de la joven enfermera, que había crecido sin madre, que su malvada madrastra la había dejado sin piso y que tenía problemas con su marido. Inna también le contó a su paciente favorita sobre su sueño incumplido de ser médica. He estado mucho tiempo en este mundo, dijo Anna Matveyevna. Sé que si deseas algo mucho, muchísimo, puedes lograrlo. Esta conversación con Anna Matveyevna fue un punto de inflexión para Inna. Decidió que, a pesar de las dificultades, no renunciaría a sus sueños.
No sé cómo funciona, pero te lo digo, se hará realidad. Y entonces, un día, Inna vino a buscar a Anna Matveyevna y se sorprendió al ver que la cama de la anciana estaba vacía. La enfermera le dijo que había fallecido durante la noche. Inna sintió un dolor y vacío en su corazón, como si hubiera perdido a un ser querido. Y así fue, pues solo Anna Matveyevna la había escuchado con tanta atención, interés y compasión, incluso encontrando palabras alentadoras. Más tarde, ocurrió algo sorprendente. Resultó que Anna Matveyevna le había dejado a Inna su casita en el pueblo. Había escrito un testamento para la enfermera. Vaya, qué inesperado, comentó Inna, compartiendo sus impresiones con sus colegas. ¿Qué tiene de inesperado?, preguntó Caterina, la joven médica. No tenía a nadie, y aquí estás tú. Al menos alguien la escuchó. Los ancianos no necesitan tu atención. Alegraste los últimos días de su vida. Te dio las gracias a ti y a su casa hasta el final. De todas formas, no puedes llevarte su vieja casa al otro mundo, y la anciana lo sabía. Suerte la tuya. Suerte, añadió Dina, la jefa de enfermeras, agitando la mano. ¿Para qué necesita Inna esa ruina en medio de la nada? La casa de una anciana solitaria es tan vieja, una ruina que ni siquiera la miraría. Ni siquiera iría a ese pueblo durante 3 horas para ver un cobertizo ennegrecido y marchito. No, no, gracias. Tengo cosas mejores que hacer. Los demás compartían la opinión de Dina. Estaban de acuerdo en que la herencia no valía un centavo, e Inna pensaba lo mismo. Casi había olvidado que era la propietaria de la casa del pueblo, pero debido a nuevas circunstancias tuvo que reconsiderar. Inna sacó una hoja de papel de una carpeta con documentos, el testamento que Anna Matveyevna había adjuntado junto con un último mensaje en un papel amarillento de un cuaderno escolar. Eres una buena persona, pero demasiado indefensa. No tienes a nadie más que a tu hijo pequeño, y eso es lo que tenemos en común. Ambos están solos y necesitan ayuda y apoyo. Que mi casita sea una pequeña ayuda en tiempos difíciles. Si alguna vez los tiempos se ponen difíciles, ven al pueblo. La casa está destartalada, pero se puede vivir en ella, y la gente que te rodea será amable. La vista desde la ventana te lo hará entender. No abandones tu sueño. Síguelo. Te dará fuerzas. Has elegido lo correcto, y tienes la fuerza para hacerlo. Gran parte de la carta era extraña e incomprensible, pero Inna sabía que Anna Matveyevna la había escrito en un estado de ánimo muy grave. A pesar de ello, en sus últimos momentos, la anciana pensaba en Inna e intentaba hacer algo bueno por ella, lo cual valía mucho. El fin de semana siguiente, Inna, llevando una mochila con provisiones, y Atioma se dirigieron a la estación de tren. 3 horas después, la mujer y el niño se bajaron en una estación cubierta de hierba alta y arbustos. El lugar parecía bastante descuidado, pero al mismo tiempo acogedor. Tuvieron que esperar otra media hora el autobús, lleno de polvo. El pueblo de Sosnovka era diferente a cualquier cosa que Inna había conocido. Respirar allí era fácil y libre, diferente a la ciudad. Cuando llegaron a la casa, era vieja, pero parecía muy acogedora. El huerto estaba muy crecido, lo que no era de extrañar, ya que la dueña había pasado mucho tiempo en el hospital. A pesar de ello, antes de enfermar, Anna Matveyevna debía haber amado su jardín, ya que había flores, senderos bien cuidados e incluso figuras de jardín. Dentro, la casa era muy pequeña, llena de muebles soviéticos viejos, manteles y blondas de encaje. Era evidente que Anna Matveyevna valoraba la limpieza y la comodidad. Inna, al ver todo esto, sintió una mezcla de tristeza y gratitud. Sabía que no sería fácil, pero tenía la esperanza de que este nuevo comienzo podría ser lo que necesitaba para ella y Tioma. Inna decidió quedarse un tiempo para ver si había trabajo en Sosnovka y evaluar la posibilidad de mudarse permanentemente. Aunque no esperaba mucho, sabía que esta podría ser una oportunidad para empezar una nueva vida. Con esta determinación,
Inna y Tioma comenzaron a explorar su nuevo entorno, con la esperanza de que, tal como Anna Matveyevna había dicho, los tiempos difíciles pronto pasarían y un futuro mejor les esperaría. Al recordar a la anciana, Inna sonrió. Era una persona brillante, y por eso en su casa reinaba tan buena energía. Sin embargo, tendrían que encontrar una solución para vivir, especialmente con Tioma, y la poca ayuda que Eugene podría proporcionar. Inna recordó la nota de Anna Matveyevna, en la que mencionaba que su ventana tenía una vista increíble. Miró por todas las ventanas, pero solo veía cercas de vecinos y el jardín. Fue entonces cuando Tioma señaló una casa con un cartel que decía Cruz Roja. Parecía un hospital o, mejor dicho, una pequeña clínica. Decidida, Inna se dirigió a la casa vecina para ver si necesitaban trabajadores. Sabía que en los pueblos suele faltar personal médico. Llamó suavemente a la puerta y la abrió un joven ceñudo, con barba y bata blanca. «Adelante», dijo, y la invitó a entrar. La sala parecía una habitación normal convertida en una sala médica, con un sofá cubierto de hule junto a la ventana, una mesa cubierta de papeles, un armario con puertas de cristal que albergaba instrumentos, frascos y viales. «Siéntate», dijo el hombre con una mirada escrutadora. «No», sonrió Inna. «No se trata de eso». En pocas palabras, le explicó su situación, le habló de Anna Matveyevna y de la herencia. Le explicó que necesitaba un trabajo, que tenía mucha experiencia como enfermera y que sabía hacer todo lo que era competencia del personal de enfermería. El hombre tenía una sonrisa encantadora y una mirada cálida. «Matveyevna no te habría legado su casa si no hubiera confiado en ti. Ella podía ver a través de la gente. Así que necesitas trabajo. Y yo necesito trabajadores. Soy el único médico aquí, y no puedo con todo el pueblo. Estoy luchando para abrir una estación aquí, pero no hay personal suficiente». Inna recorrió la habitación con la mirada. «No me imagino qué clase de médico aceptaría trabajar en medio de la nada por unos céntimos», comentó. «Bueno, por ejemplo, yo», respondió el hombre. «No puedo ofrecer un sueldo decente aunque me gustaría», le advirtió de inmediato. «Sí, ya lo he entendido. Lo principal es tener suficiente para el pan y la leche. Si eso es suficiente, entonces trato hecho», respondió Inna con una sonrisa. Era hora de conocerse. El hombre se presentó como Víctor y le contó que una vez había trabajado como médico en la ciudad, pero que decidió volver a su pueblo natal, atraído por la calma y la necesidad de ayuda en su pequeña patria. La policlínica del centro del distrito estaba a 2 horas de camino, y todos los días surgían emergencias, así que Víctor ayudaba a sus vecinos de forma voluntaria. Tenía la mitad de su casa convertida en una clínica improvisada. Como había sido un cirujano bien pagado, tenía sus propios ahorros, los cuales utilizaba para comprar medicamentos e instrumentos necesarios. El presidente local también asignó fondos del presupuesto, pero no era suficiente. A veces, Víctor se veía obligado a trabajar en un aserradero para ganar un poco más de dinero. Inna se dio cuenta de que este era el lugar adecuado para ella y Tioma. Agradeció la oportunidad y comenzó a trabajar con Víctor, aprendiendo de su experiencia y ayudando a la gente del pueblo. Aunque el camino por delante no sería fácil, Inna sabía que estaba en el lugar correcto, haciendo lo que amaba y cumpliendo su sueño de ser médica, incluso en circunstancias difíciles. La historia le parecía extraña y poco realista, pero Víctor le caía muy bien. Tenía un aura de tranquilidad, y su mirada cálida delataba a un hombre amable. En general, Inna encontró trabajo en Sosnovka, de lo cual estaba muy contenta. Volvió a la ciudad por un tiempo para empacar sus cosas, y luego ella y Tioma se mudaron a la misma casa que habían heredado de la amable Anna Matveyevna. Una nueva vida comenzó para Tioma e Inna. Inna llegó a conocer a sus vecinos y se dio cuenta de que Anna Matveyevna tenía razón. Eran gente amable y servicial. Aceptaron a la nueva enfermera como si fuera una de ellos. Inna se sintió feliz de trabajar con Víctor, quien elogiaba su destreza y habilidad, a menudo diciendo que debería haberse hecho médica.
Tienes facilidad para aprender y también buenas manos, decía él, negando con la cabeza. Inna solo sonreía, aunque su sueño de tanto tiempo le parecía ahora completamente inalcanzable. La gente quería y respetaba a Víctor. Acudían a él no solo en busca de ayuda médica, sino también de consejo. A pesar de su severidad exterior y su carácter taciturno, los niños del pueblo correspondían con cariño al comportamiento de Víctor. Aunque Inna y Víctor trabajaban codo con codo, la mujer no sabía casi nada del pasado del hombre, pues él prefería no hablar de sí mismo. Lo único de lo que Víctor podía hablar durante horas era de su lucha por abrir una clínica en Sosnovka. Siempre estaba demandando a alguien, y a menudo tenía que ir a la ciudad por estos casos. Inna se sorprendía del entusiasmo con el que defendía los derechos de sus conciudadanos, y no dudaba de que sus esfuerzos acabarían surtiendo efecto. Una noche, Víctor llamó a la ventana de Inna. Ella llevaba mucho tiempo dormida, pero cuando oyó la voz de Víctor, se despertó inmediatamente y se arregló el pelo, no queriendo que él la viera despeinada. Inna intentaba no admitirlo ante sí misma, pero se sentía atraída por Víctor no solo como un buen hombre, sino también como alguien especial. Sin embargo, no demostraba sus sentimientos. Otra vez, Víctor la despertó por la noche, lo que sucedía raramente, y significaba que alguien del pueblo necesitaba ayuda médica urgente, y él no podía hacerlo solo. Evidentemente, era bastante grave. ¡Inna!, gritó Víctor. Vale, pero date prisa, hay una situación de emergencia. Apenas al llegar a la oficina, Inna se dio cuenta de lo que estaba pasando. Tatiana, retorciéndose de dolor, abrazaba su enorme barriga con sus flacos brazos. Todo está claro. El parto ha empezado pronto, dijo Víctor. ¿Tatiana tiene gemelos?, preguntó Inna, intentando mantener la calma para no asustar aún más a Tatiana. No lo sabemos, respondió Víctor. Llamamos a la ambulancia, pero ya sabes que pueden tardar 1 hora u hora y media en llegar, y hay un gran riesgo. Vamos a atender el parto, Tatiana, dijo Víctor. ¿Has tenido alguna experiencia con partos?, preguntó Inna. No, en realidad soy neurocirujano, pero somos los únicos médicos aquí, respondió él mientras preparaba todo lo necesario. Toallas esterilizadas, instrumentos. Era peligroso, muy peligroso, pero no había otra opción. Inna y Víctor se dispusieron a atender a Tatiana, conscientes de los riesgos, pero con la determinación de hacer todo lo posible para que tanto la madre como los bebés estuvieran a salvo. No podían hacerle un ultrasonido a Tatiana ni un CTG. Tuvieron que actuar casi a ciegas. El primer bebé en nacer fue una niña. Cuando Víctor la ayudó a nacer, la cogió hábilmente en brazos y se la entregó a Inna, quien, estupefacta, envolvió a la recién nacida en una toalla. La niña era pequeña, nacida prematuramente, con un cuerpo azul sin señales de vida. Inna, por primera vez en su vida, empezó a reanimar a un bebé prematuro. Finalmente, el bebé abrió los ojos y dio un débil chillido. Inna exhaló. Fue una victoria. En ese momento, Víctor sostenía al hermano de la recién nacida, un niño mucho más fuerte, que de inmediato anunció la habitación con su llanto sonoro. Inna sonrió. Eso significaba una cosa. Con Mashka UR. Inna trabajó en los niños mientras recibían oleadas de emociones. El marido, la madre y la suegra de Tatiana, que se habían agolpado ante la puerta, entraron en el despacho. A la propia Tatiana le estaba pasando algo. Sus parientes aún no sospechaban nada, pero Inna vio que Víctor se preocupaba por algo. Entonces llegó la ambulancia. Rodearon a Tatiana sin ni siquiera mirar a los bebés, pues se dieron cuenta de que estaban bien, pero la madre necesitaba ayuda urgente. Estaba sangrando. Llevamos a Tatiana y a los bebés a buscar un hospital adecuado. El marido y la madre de Tatiana se ofrecieron a acompañarla, mientras la suegra se quedó con los pequeños. Pronto llegó una ambulancia para recoger a los recién nacidos. Víctor habló con los médicos, les dio toda la información que necesitaban y se fueron, llevándose a los bebés y a su abuela confundida. Eso es todo, dijo Víctor. Creo que lo hemos conseguido. Tatiana y los bebés estarán bien con el tiempo.
Solo un poco más y estarían fuera de peligro. Simplemente no tenemos el equipo adecuado. Tatiana podría haber muerto tan pronto como se convirtió en madre y dejó a estos bebés huérfanos. Es una suerte que los gemelos estén bien. Si no, dar a luz es un riesgo enorme. Y no tenemos ningún equipo, ni medicación, ni camas para bebés prematuros. Creo que este caso será un ejemplo para los funcionarios. Conseguiré lo que quiero. Inna se dio cuenta de que le temblaban las manos. ¿Por qué tiemblas? Salió bien. Eres una buena chica. Lo hiciste muy bien. Inna no pudo soportarlo, y la tensión finalmente se liberó, permitiéndole desahogarse. Víctor se acercó y la abrazó. A pesar de su carácter distante, aunque amable y sensible, el abrazo de Víctor era cálido y fuerte. De repente, Inna deseó que él no la soltara. En ese momento, ambos dejaron de contenerse. Lo contentos que estaban ambos de saber que sus sentimientos y simpatías eran mutuos. Inna se apretó aún más contra él, sintiendo el calor de su cuerpo. Era agradable sentir los latidos del corazón de Víctor y respirar su aroma. Tengo mi propia historia que contar, dijo finalmente Víctor. Creo que es hora de que la conozcas. No quiero que ningún secreto se interponga entre nosotros. Víctor comenzó a relatar su historia. Era un joven, pero ya talentoso y solicitado neurocirujano. Pacientes de todo el país esperaban pacientemente su turno para ser atendidos por él. A veces, Víctor hacía verdaderos milagros, como llamaban sus colegas y los periodistas a sus operaciones. Tenía una gran casa, un coche caro, una cuenta bancaria sólida. Todo en la vida de Víctor parecía perfecto, excepto en el ámbito personal. El joven trabajaba arduamente y lo daba todo por la cirugía, dejando poco tiempo para su vida personal. Con su historia compartida, Inna y Víctor se encontraron más cerca que nunca, unidos no solo por su trabajo y dedicación a la comunidad, sino también por los desafíos personales que habían enfrentado y superado juntos. En su mundo no había lugar para una chica hasta ahora, y entonces Víctor se enamoró por primera vez en su vida. Estaba tan abrumado por sus sentimientos que la novia del cirujano era una paciente de su propio hospital. Cristina era modelo de fotografía, de aspecto despampanante, con enormes ojos azules muy abiertos, tan frágil y tan indefensa. Fue ingresada en la sala con una lesión en la cabeza, nada grave a primera vista, pero era necesario vigilarla debido a un golpe contra las baldosas. Cristina tuvo suerte de tener un hombre que venía a verla a menudo. Se comportaba con ella como si fuera de su propiedad. Los ojos brillantes de la chica se apagaron de golpe. Solo Víctor lo notó, probablemente porque Cristina ya se había enamorado de él. Los demás solo vieron un hermoso éxito. Una vez Cristina y su prometido tuvieron una gran pelea en la sala, él gritándole e insultándola. Víctor no pudo soportarlo y entró en la sala. El hombre de negocios miró al cirujano con odio, furioso, pero apenas pudo controlarse. Se despidió de la llorosa Cristina y se marchó. Víctor intentó consolarla torpemente, su corazón se desgarraba de lástima por ella, y quiso abrazarla. Cristina lo aceptó, apretándose contra el médico en un sollozo de voz estremecida. Víctor la abrazó por sus delicados hombros y le susurró palabras tranquilizadoras. Fue él quien me golpeó aquella noche. No caí por mi propio pie, pero me ordenó que me callara, confesó Cristina de repente. Le tengo miedo, me matará tarde o temprano. No quiero volver con él. Víctor decidió salvar a Cristina. Le costó mucho esfuerzo y pérdida. Fue amenazado y golpeado hasta casi la muerte. El prometido de Cristina informó a los superiores del neurocirujano sobre su relación con la paciente, pero a Víctor no le importaba. Lo principal era que ella estaba cerca de él, era su amada, y esperaba su ayuda. Víctor no podía defraudarla. Cristina comenzó a vivir en la casa de Víctor. Se dormían y se despertaban juntos, veían películas juntos. A medida que Víctor se enamoraba más y más, Cristina ocupaba sus pensamientos y su corazón. Entonces, cuando Víctor no podía imaginar la vida sin esta chica, sucedió algo inesperado. Cristina desapareció sin dejar rastro. Víctor estaba devastado.
La buscó desesperadamente por todos lados, pero no pudo encontrarla. Fue entonces cuando se enteró de que su exprometido había secuestrado a Cristina y la había llevado a otro país. Víctor hizo todo lo posible por encontrarla. Incluso contactó a la Policía Internacional, pero el rastro de Cristina se perdió por completo. Con el corazón roto y su vida personal en ruinas, Víctor decidió dejar la ciudad y todo lo que le recordara a Cristina. Fue entonces cuando decidió volver a su pueblo natal y dedicarse a ayudar a las personas que realmente lo necesitaban. Allí, en medio de la nada, encontró un nuevo propósito y una nueva vida, lejos del dolor de su pasado. Ina, escuchando la historia de Víctor, sintió una profunda compasión por él. Aunque su pasado era doloroso, su dedicación y valentía eran inspiradoras. Ina se sintió aún más atraída por Víctor, sabiendo que detrás de su fachada dura y taciturna había un hombre que había sufrido y había sacrificado mucho por amor. Con el tiempo, Ina y Víctor encontraron consuelo el uno en el otro, y juntos comenzaron a construir una nueva vida en Sosnovka, ayudando a la comunidad y apoyándose mutuamente en los desafíos que enfrentaban. Sin esta chica, simplemente volvió a su hombre de negocios, porque él era más rico, más exitoso, y Cristina estaba dispuesta a soportar algunos inconvenientes. Víctor, con el corazón roto, no pudo seguir viviendo donde todo le recordaba a Cristina, así que dejó su trabajo y regresó a su pueblo natal, a la casa desde la que una vez había partido a la ciudad para estudiar, trabajar y construirse un futuro. Sus padres ya no estaban, pero la casa era como un viejo amigo o incluso un pariente. Las paredes ayudaron a Víctor y no quiso volver a su antigua vida. Curó sus heridas y recobró el sentido en sus lugares natales, con rostros familiares de su infancia, tranquilidad, calma y un ritmo de vida completamente diferente. Nadie conocía la historia de Víctor. La gente pensaba que simplemente se sentía atraído por sus raíces, algo que sucede a medida que las personas envejecen. Aunque a los vecinos les parecía extraño, tenían derecho a sus rarezas. Víctor no pudo permanecer ocioso mucho tiempo, y se dio cuenta de que en Sosnovka no había ningún lugar donde la gente pudiera obtener ayuda médica. Así que comenzó su lucha, sabiendo que sería larga. La naturaleza humana enferma y se hiere, y la gente necesita ayuda ahora. Víctor abrió su centro médico improvisado con sus ahorros, comprando el equipo necesario. Se sentó en Sosnovka pensando que nunca se movería de allí. Y entonces apareció Ina. Víctor la estrechó contra él, temiendo que desapareciera. Tan amable, tan buena, tan franca. Sentía pena por la gente, igual que él, y sentía que había encontrado un alma gemela en ella. Ina se deslizó bajo la manta y cerró los ojos. Al día siguiente obtendría su diploma de médica, un sueño que se había hecho realidad gracias a Víctor. Llevaban tanto tiempo juntos y cada día se querían más. Víctor logró abrir un hospital en Sosnovka, y la historia de Tatiana y sus gemelos jugó un papel importante en su lucha. La clínica se instaló en un edificio de 2 plantas del antiguo club, que fue renovado. Luego trajeron el equipo e invitaron a los médicos. Con una sensación de logro, Víctor e Ina volvieron a la ciudad, ahora como una familia. Víctor no podía creer su felicidad, y tampoco Ina. Él volvió al trabajo y continuó realizando cirugías para dar a la gente salud y la oportunidad de una vida plena. Ina, aunque volvió a trabajar, decidió hacer realidad su sueño de convertirse en médica. Víctor la apoyó en este empeño y la ayudó a preparar los exámenes de ingreso. Como terapeuta titulada, Ina vendría al hospital de su marido como especialista y empezaría a trabajar. Tioma creció y aseguraba a sus padres que también seguiría sus pasos y se haría médico, aunque aún no se había decidido por una especialidad. Víctor estaba orgulloso de la decisión de su hijo. «Tendremos una dinastía propia», decía. Ina sabía que así sería. Todo había funcionado incluso mejor de lo que habían soñado. La vida en Sosnovka continuaba, y la familia encontró su lugar en el pueblo, contribuyendo al bienestar de su comunidad y construyendo una vida llena de amor, dedicación
y logros compartidos. Inna y Víctor habían encontrado su propósito en la tranquila Sosnovka, y su relación floreció en un entorno donde podían dedicar su tiempo y energía a ayudar a los demás. Con el tiempo, lograron mucho más de lo que habían imaginado, convirtiéndose en pilares de la comunidad. Después de la inauguración del hospital en Sosnovka, Inna y Víctor se dedicaron a mejorarlo constantemente. Con la ayuda de donaciones de los vecinos agradecidos y subvenciones del gobierno, pudieron adquirir equipos médicos modernos y contratar a más personal. Inna, ahora una terapeuta titulada, se convirtió en una médica respetada y querida en el pueblo. Su amabilidad y profesionalismo conquistaron a todos, y pronto, la gente empezó a viajar desde pueblos vecinos para ser atendida en el hospital de Sosnovka. Mientras tanto, Víctor continuó realizando cirugías y también se enfocó en entrenar a jóvenes médicos que venían a hacer sus prácticas. Su pasión por la medicina y su habilidad para enseñar inspiraron a muchos estudiantes, quienes lo veían como un mentor. La comunidad médica de la región reconoció su esfuerzo y dedicación, y Víctor fue galardonado con varios premios por su servicio a la comunidad. La relación de Víctor e Inna se fortaleció con el tiempo. Compartían no solo su amor por la medicina, sino también un profundo respeto y admiración mutuos. Víctor había encontrado en Inna una compañera de vida, alguien que comprendía sus desafíos y compartía sus sueños. Inna, por su parte, estaba agradecida por el apoyo incondicional de Víctor, quien siempre la alentaba a perseguir sus aspiraciones. Tioma, su hijo, creció en un ambiente lleno de amor y cuidado. Sus padres le enseñaron el valor de la dedicación y la compasión desde una edad temprana. Inspirado por el trabajo de sus padres, Tioma mostró un interés temprano en la medicina. Aunque aún no había decidido una especialidad, sabía que quería seguir los pasos de sus padres y hacer una diferencia en la vida de las personas. Un día, Tioma, ya adolescente, se acercó a sus padres con una propuesta. Quería organizar un campamento de verano para niños interesados en la ciencia y la medicina. Inna y Víctor, orgullosos de la iniciativa de su hijo, apoyaron su idea y ayudaron a planificar el campamento. Con la ayuda de voluntarios, el campamento se convirtió en un éxito rotundo, atrayendo a niños de toda la región. Fue una experiencia enriquecedora para todos, y Tioma se sintió más decidido que nunca a convertirse en médico. Con el paso de los años, el hospital de Sosnovka se convirtió en un centro de referencia en la región. La comunidad estaba profundamente agradecida a Inna y Víctor por su incansable dedicación. En reconocimiento a su trabajo, se organizó una ceremonia en el pueblo, donde se les otorgó una placa conmemorativa y se nombró una sala del hospital en su honor. Pero más allá de los reconocimientos y logros profesionales, lo que realmente llenaba de felicidad a Inna y Víctor era la vida que habían construido juntos. Su casa, la que una vez fue de Anna Matveyevna, se había convertido en un hogar cálido y acogedor. El jardín, que antes estaba descuidado, ahora florecía con flores y plantas cuidadas con amor. Inna a menudo pensaba en Anna Matveyevna, agradecida por el legado que había dejado y por la sabiduría de sus palabras. La vida en Sosnovka no siempre era fácil, pero Inna y Víctor habían encontrado en su trabajo y en su familia una fuente constante de alegría y propósito. Cada día era una oportunidad para hacer el bien y para disfrutar de los pequeños momentos de felicidad que compartían. Las cenas en familia, las caminatas por el campo, las risas en el jardín. Todos estos momentos formaban parte de la vida plena y satisfactoria que habían construido. Un día, mientras caminaban juntos por el campo, Inna se detuvo y miró a Víctor. «Hemos recorrido un largo camino», dijo sonriendo. «Y todavía tenemos mucho por hacer», respondió Víctor apretando su mano. «Pero no puedo imaginar hacer esto con nadie más que contigo». Y así, en la tranquilidad de Sosnovka, Inna y Víctor continuaron su viaje juntos, enfrentando desafíos, celebrando logros y disfrutando de cada momento. Habían encontrado su lugar en el mundo. Y sobre todo, habían encontrado el uno en el otro un amor verdadero y duradero. En su hogar lleno de amor y risas, rodeados de amigos y familiares,
Inna y Víctor sabían que, a pesar de las dificultades del pasado, su futuro estaba lleno de esperanza y felicidad.